Video tutorial 4, construyendo un blog con Laravel 8. En este tutorial vamos a dedicarnos a unas necesidades preliminares para poder hacer el instalador de nuestro proyecto. La idea es hacer un instalador directamente con la consola Artisan. Esto lo que hará es crear algunas cosas necesarias para que el proyecto inicie, cosas por ejemplo como roles que podríamos crearlos con el Seeder, pero por lo menos vamos a crear el rol super administrador con el instalador para que nos instale entonces el usuario super administrador en el proyecto. Para esto vamos entonces a crear el modelo rol, el modelo usuario rol y vamos a crear todas las relaciones que están entre ellos para poder entonces crear un comando para que desde Artisan podamos entonces ejecutar nuestro instalador. Será un video tutorial muy productivo en el día de hoy. Aparte de esto, miraremos un pequeño cambio que hubo en Laravel 8 con respecto a los modelos. Sean bienvenidos a este tutorial. Bueno, aquí tenemos el ER o el modelo entidad relación de nuestro proyecto, por lo menos en su parte inicial. Entonces tenemos una tabla que se llama roles. Para poder accesar a esta tabla desde Laravel vamos a crear un modelo que se llame rol. Y vamos a tenerle que decir a ese modelo que se va a relacionar con esta tabla roles. También vamos a crear nuestro modelo usuario. A ese modelo no le tenemos que decir absolutamente nada debido a que está aquí en plural y crearemos el modelo en singular y Laravel ya va a entender que ese modelo entonces está relacionado directamente con esta tabla usuarios. Y vamos a crear, por lo tanto, también nuestra tabla usuarios roles. Y esto entonces para que desde el instalador, utilizando la consola de Artisan, podamos crear el usuario superadministrador con el cual nos vamos a loguear posteriormente en nuestro sistema, específicamente en el panel de control. Una de las cosas que ha cambiado en Laravel 8 es que ahora nuestra carpeta app, dentro de nuestro folder app, hay una carpeta que se llama models. Si ustedes recuerdan los cursos que habíamos hecho hasta este momento, esta carpeta models la creábamos nosotros manualmente. Pero ahora en Laravel 8 esta carpeta ya viene incluida. Así que cada vez que nosotros utilicemos el comando main model, inmediatamente él los ubicará dentro de este folder. Así que vamos a hacer eso a continuación. Vamos a hacer simplemente un php artisan make es el comando para generar o para crear, sea controladores, sea comandos, sea lo que estemos necesitando o las clases o muchas de las clases que vamos a necesitar en nuestro proyecto. En este caso vamos a crear un modelo. Ese modelo se va a llamar rol. Y vamos a decirle de una vez a Laravel que nos cree el controlador para ese rol. Podemos pasarle dos parámetros, o C para que nos cree el controlador, o R para que nos cree un controlador resources para hacer lo que tiene que ver con el CRUD de rol posteriormente. Así que vamos a hacer esto. Nos vamos a dar cuenta entonces que al ejecutar esta instrucción, él nos va a crear dentro de la carpeta modelo una carpeta que se llama rol, un archivo que se llama rol, donde es rol que extiende de model como tal y en la carpeta http controles vamos a tener entonces rol controller. Y como pueden ver con cada uno de los métodos que nosotros vamos a utilizar posteriormente. Estos métodos después los vamos a cambiar a en español para que utilicemos toda esta parte del CRUD en español. Todo esto ya lo sabemos hacer, pero simplemente lo creo para que ustedes vean entonces la manera de hacerlo por si se está llegando apenas al Laravel. Vamos a crear otro modelo de una vez. Ese modelo va a ser el modelo entonces usuario, como está aquí, y vamos a decirle también que nos cree el controlador para trabajar con los usuarios. Aquí está. Posteriormente vamos a mirar qué hacemos con esto y cómo le damos la seguridad necesaria a esto. Y vamos a crear otro que se va a llamar entonces usuario rol. Y vamos a decirle, a este sí no le vamos a decir que nos cree controlador porque realmente no lo necesitamos, pues este es un modelo que se va a relacionar específicamente con esta tabla usuario rol donde hay una relación. Para eso no necesitamos absolutamente ningún controlador. Vamos ahora entonces a crearlo. Una vez hagamos esto, entonces ya tenemos, digamos, los modelos necesarios, lo que es rol, usuario y usuario rol. Ahora, aquí tenemos un inconveniente. El inconveniente que tenemos es que recordemos que solo usuarios como tal se va a relacionar directamente con esta tabla, ni roles, porque en español realmente debería ser en plural roles, pero por
plural del español es la terminación ES, entonces no nos sirve. Así que vamos a tenerle que decir a ese modelo que se relacione con esta tabla. De la misma manera, acá lo vamos a llamar usuario rol, lo llamamos porque debería ser en singular, pero la tabla es usuarios roles. Por lo tanto, le vamos a tener que decir también a ese modelo, a esa clase, que se debe de relacionar con esta tabla en específico. Eso es lo que vamos a hacer entonces en este momento. Para relacionar entonces un modelo con una tabla en particular, vamos a ir a mirar la documentación del Laravel, Eloquent ORM, y venimos aquí donde dice Get It Started. Aquí podemos ver Table Names. Entramos acá, inmediatamente me dice que simplemente es una propiedad protegida llamada table, la cual vamos a copiar aquí y la vamos a poner entonces directamente en nuestro proyecto. Estamos aquí en usuario rol, así que le vamos a decir que la tabla de este modelo va a ser usuarios roles. Ahí tenemos entonces la tabla para este modelo. Vamos a hacer exactamente esto mismo con la tabla con el modelo rol. Vamos a decirle que se va a relacionar con roles. Esto ya explico nuevamente por qué estamos haciendo eso. Con usuarios no es necesario hacerlo. Podríamos hacerlo para mantener una nomenclatura, pero con este no es necesario. Si nosotros no le ponemos ese atributo llamado table, entonces el Laravel entenderá que esto se va a relacionar con una tabla que se llama usuarios. En este momento entonces ya tenemos, digamos, todo lo necesario para crear dentro de nuestra base de datos, utilizando como tal los modelos de Laravel, empezar a insertar datos. Pero para insertar esos datos no lo vamos a hacer de manera manual en la base de datos, sino que vamos a crear un instalador. Ese instalador se va a encargar de crear el rol superadministrador, que será el ID rol número 1. Se va a encargar de crear el usuario también, ID1, que será el superadministrador, y se va a encargar de relacionar automáticamente tanto este usuario con este rol para que ya estemos listos entonces para posteriormente hacer nuestro sistema de login. Pero antes de hacer eso, vamos a entrar a nuestro modelo usuario y vamos a crear entonces una relación utilizando Eloquent. Recordemos que Eloquent es el ORM de Laravel como tal, un ORM muy poderoso, y a través de Eloquent nosotros podemos crear la relación de una vez que tiene usuario con roles a través de la tabla usuario rol. Recordemos que esa tabla es una tabla, o esto es una relación llamado muchos a muchos, donde se relacionan a través de una tabla puente. Vamos a crear esa relación de la siguiente manera: public function roles. Así se va a llamar esta relación. La relación se va a llamar roles. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, lo que tenemos que hacer acá simplemente es crear esa relación muchos a muchos para después poderla utilizar en todo nuestro proyecto de una manera muy sencilla. De esta forma, nosotros podemos ver que los usuarios, cuando invoquemos a este método roles de esta clase usuarios, él nos va a devolver todos los roles que posea este usuario en específico. Aquí en la documentación del Laravel, específicamente donde dice Eloquent ORM, tenemos un apartado que se llama Relationship. Y en esta relación, en esta parte, tenemos entonces, como pueden ver aquí, relación many to many, o sea, relación muchos a muchos. Vamos a mirar entonces esa documentación. Aquí tenemos entonces la documentación y podemos entonces ver la relación que hay entre usuarios, precisamente. Tenemos esta misma información aquí en la documentación, así que nos va a servir para entender bien. Tenemos usuarios, tenemos roles y aquí podemos ver entonces que hay una tabla puente llamado role user. Aquí vemos entonces cómo está distribuida esta tabla. Users, roles y role user. Eso es lo que tenemos. Ahora, la manera de poder generar a los usuarios, podemos ver que este es el modelo user o el modelo usuario en nuestro caso, y la manera de hacer una relación con roles simplemente es haciendo una relación belongs to many. Es esto. Add una relación belongs to many, como podemos ver, a la clase role class. Vamos entonces a hacer eso a continuación. Simplemente le vamos a decir aquí return things belongs to many, aquí está. Y pasamos con qué modelo se va a relacionar usuario. Bueno, se va a relacionar con el modelo role. Aquí está. Vamos a mirar dónde está. Aquí está. Role. Aquí entonces, como estamos dentro del mismo namespace, entonces no me lo genera aquí arriba porque estamos dentro del mismo model. Vamos a dejar todos los modelos dentro del mismo
dentro de la carpeta model. No creo que vayamos a tener pues muchos, como que nos vamos a perder. A veces es bueno estructurarlo, esto ya lo habíamos visto en otros videos. Usted puede crear folders tanto dentro de controles como de modelos, pero en este caso vamos a crearlos todos allí en la raíz. De esta manera entonces los usuarios ya se están relacionando a través de role class. Pero aquí tenemos un inconveniente, y es que nosotros no estamos trabajando precisamente con la nomenclatura como Laravel trabaja, y esto es debido precisamente pues a los inconvenientes que nosotros tenemos en el español y el inglés. Si hubiésemos creado todo en inglés, lo hubiésemos podido crear de esta manera como nos indica aquí. Hubiésemos creado entonces user, roles y una tabla role user. Como esta tabla no existe, entonces nosotros necesitamos pasarle ese parámetro aquí a Laravel y decirle cuál es la tabla. Aquí está. Si nosotros le decimos null, él va a ir a buscar entonces una tabla que se llama role user, pero como no está aquí, entonces vamos a tenerle que indicar cuál es esa tabla puente a través de la cual se va a relacionar con el modelo role. Esa tabla, entonces, si recuerdan, se llama usuarios roles. Vamos entonces a decirle aquí usuarios. Listo. Ya con esto, entonces, hasta el momento estamos es suficiente. Entonces, los usuarios van a tener una relación con roles a través de una tabla puente que se llama usuarios roles. Creamos esa relación con Eloquent en Laravel a través de una relación belongs to many, donde esta es la clase con la que nos vamos a relacionar, o el modelo que apunta a una tabla de la base de datos llamada roles, y a través de la tabla usuarios roles le decimos que es cómo se está haciendo esa relación. Posteriormente podríamos decirle a Laravel cuáles son las llaves o cuáles son los IDs con los que se tiene que hacer esa relación, pero creo que si lo dejamos en este momento así como está, no creo que vayamos a tener ningún inconveniente, que él va a detectar automáticamente lo que tiene que ver con roles ID y usuarios ID. Eso lo veremos en un momento. Posiblemente sí vamos a tener inconveniente porque usted puede ver que nosotros tenemos la tabla users y la tabla roles, pero precisamente roles como tal, Laravel no lo va, o user, aquí está, roles, user. Entonces nosotros estamos trabajando en español, así que vamos a tenerle que decir con cuáles son esas llaves o esos foreign key con los cuales se relaciona. Más adelante, aquí en esta información, nos va a decir precisamente esto. Belongs to many, role class, le podemos pasar la tabla role user, y también podemos pasarlo cuáles son las llaves a través de las cuales se relacionan. Aquí está, user ID y role ID. Si nosotros miramos en nuestra tabla, se llama usuarios ID y roles ID. Así que vamos a hacer eso a continuación. Simplemente le vamos a decir que las llaves con que se relaciona es usuarios ID y roles ID. Ya con esto, entonces estamos correctamente relacionados. Esto es una tabla, una relación entonces muchos a muchos de usuarios con role a través de usuarios roles a través de estas llaves foráneas. A continuación, lo que vamos a crear entonces es un comando en Laravel. Vamos a mirar de qué se trata esto. Vamos a decirle php artisan list y nos vamos a dar cuenta que en esta parte aparece make command. Make command es para crear un comando precisamente de artisan. Lo que nos va a permitir hacer esto es ejecutar código PHP a través de la consola Artisan. Esto sirve precisamente para los instaladores de un proyecto, para los administradores o superadministradores de un proyecto, para que inicien la información de la base de datos con alguna data inicial. Podríamos hacerlo también a través de seeders, pero en este caso, para que aprendamos cómo funciona la consola de Artisan y cómo crear comandos, lo vamos a hacer a través de esto. Podríamos crear simplemente una clase en un seeder que se llama install class y allí entonces crear todo lo necesario, pero en este caso vamos a hacerlo a través de un comando de Artisan. Para eso entonces simplemente vamos a decirle php artisan make command y le vamos a pasar el nombre a esa clase. Esa clase la vamos a llamar instalador. Nos vamos a dar cuenta que aquí en la carpeta console nos va a aparecer dentro de commands una nueva clase llamado instalador. Ahora, ¿qué debemos de configurar en esta nueva clase que tenemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es configurar cuál va a ser el nombre del comando que nosotros vamos a ejecutar desde la consola. Note que aquí nos da más o menos una sugerencia, command name. Lo que vamos a hacer es ponerle lo primero aquí, tutoblock. Obviamente si usted está haciendo un proyecto de otra manera, pues aquí debería de ser que todos los comandos que usted cree, entonces
partan a partir de su proyecto, en este caso TutoBlock. Posteriormente podemos crear, por ejemplo, una consola o un comando para ejecutar desde Artisan donde nosotros podamos crear roles o permisos y lo podamos hacer de una manera muy sencilla desde la consola sin necesidad de ir, por ejemplo, a un panel de control o algo. Pero de momento vamos simplemente a crear un instalador TutoBlock y vamos a decirle install, por ejemplo. Vamos a llamar esto en inglés acá. Entonces, luego le decimos una descripción. Entonces, podemos decirle instalador inicial del proyecto. Con esto quiero que revisemos una cosa en específico. Tenemos una clase, esta clase de momento el constructor, no lo vamos a mirar. Vamos a ir otra vez aquí y vamos a decirle PHP Artisan List. Nos vamos a dar cuenta que inmediatamente en esta parte ya nos aparece TutoBlock. Mire que está como dentro de una categoría que se llama TutoBlock y aquí tenemos el comando TutoBlock install. Si nosotros ejecutamos esto podemos decirle entonces en este momento PHP Artisan y ejecutamos esto, él va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Simplemente vino acá y retornó un 0. Acá donde está el handle, el manejador o el controlador, pues devolvió un 0. Acá es donde nosotros vamos a poner de manera específica nuestro código. ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Bueno, lo primero que vamos a crear es un rol, así que podemos poner aquí una clase privada que se llame private function crear role. Aquí tenemos entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear el rol, ese rol será el rol superadministrador. Luego vamos a crear otra función privada que se llame crear usuario superadmin, listo. Aquí está el usuario entonces superadmin, crear rol, llamémoslo también así, superadmin, listo. Crear rol superadmin, crear usuario superadmin y luego, y una vez que lo cree, lo devuelva y entonces podamos relacionar automáticamente eso aquí en el handle. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Bueno, lo primero que tenemos que decir es un this, crear rol superadmin. Entonces, lo primero que va a hacer esto es venir a esta clase, crear esto. Luego vamos a decirle usuario, podemos poner aquí rol, de una vez crea el rol aquí. Usuario es igual, así que por lo tanto aquí tenemos que hacer un return. Bueno, pero eso lo vamos a hacer ahora. Démoslo aquí, usuario, entonces, this, crear usuario superadmin y listo. Aquí lo que vamos a hacer posteriormente es relacionarlo. Esto es lo que vamos a hacer entonces en este momento en esta consola y vamos a mirar si todo funciona sin problema. Vamos a crear entonces el rol, para eso utilicemos Eloquent. Entonces, rol, aquí está, inmediatamente voy a haberle importado aquí arriba. Apps model role, es lo que necesito. Y invocamos el método create. Y le vamos a pasar el array con los datos que necesito crear. Ahora, esto nos va a generar un problema porque recuerde que esto no deja crear automáticamente asignaciones masivas. Para eso entonces vamos a ir a rol. Si usted no entiende esto de asignaciones masivas, yo le pido el favor que usted vaya por favor a los cursos de Laravel que están anterior y allí hemos explicado todo esto. Aquí lo que vamos a hacer entonces es un protected, guarded y vamos a ponerlo vacío. Esto no, o sea, quiere decir que no vamos a guardar ninguno de los campos. De esta manera, entonces nos va a dejar hacer asignaciones masivas aquí. La tabla como tal, la tabla rol tiene dos campos, nombre y slug. Así que vamos a crear entonces esto, incluso vamos a hacerlo de una manera bien interesante. En Laravel, en esta parte que se llama Digging Deeper, en los helpers nos vamos a dar cuenta que hay un helper de string y tenemos aquí strslug. Esto lo que nos permite el strslug es hacer exactamente esto que ustedes están viendo acá. Laravel 5 Framework le decimos que la manera con la que se van a separar o los espacios es a través de esta línea media y de esta misma manera entonces nosotros podríamos simplemente decirle a esto aquí. Vamos a decirle entonces que el rol es super administrador. Este es el rol que vamos a crear, por lo tanto nosotros podemos venir aquí a decirle entonces que rol es rol, pero después podemos decirle que el slug es esto. Pues quitemos esto de acá, es str, slug y vamos a pasarle aquí rol. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Me va a crear como tal, me va a crear el slug de este rol que sería entonces todo en minúscula, superadministrador separado por este guión. Lo podríamos crear así, pero vamos a dejarlo entonces o con línea media. Bueno, vamos a dejarlo así mejor para que
utilicemos una nomenclatura. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces aquí arriba, usted puede ver Use Illuminate Support STR. Por eso es que me está apareciendo esto en rojo acá. Vamos a traerlo aquí arriba, simplemente Illuminate Support STR. Ahorita ya lo tenemos acá y ya estamos listos. Con esto, entonces, yo puedo decirle aquí Return. ¿Qué me va a retornar esto? Bueno, esta instancia de este modelo creado como tal, para después entonces relacionarlo sin ningún problema con usuario. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el usuario de la misma manera. Simplemente usuario create y vamos a pasarle los campos que vamos a crear. Vamos a hacer exactamente lo mismo con usuario. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decirle aquí usuario y vamos aquí copiar esto que está, protected guarded y ya. Con esto entonces habilitamos las asignaciones masivas. Esto quiere decir que cuando nosotros estemos haciendo el proyecto donde estemos creando usuarios desde la parte frontal y roles desde la parte frontal, tenemos que ser muy cuidadosos con filtrar muy bien los datos a través del validador del Laravel para que no se hagan inyecciones SQL. Es importante esto. Por eso el guarde lo tengo deshabilitado porque yo solamente voy a cerciorarme que cuando envíe datos al modelo lo haga siempre a través del validador. Listo, aquí en LR entonces tenemos los campos para usuarios. De hecho, me acabo de dar cuenta mirando este R aquí que cometió un error en roles. Así que vamos a solucionarlo de una vez. Aquí no es rol, sino que es nombre. Aquí entonces vamos a mirar y nos damos cuenta que es nombre, email. Bueno, imagen no va a estar. Recordemos que esto posteriormente lo vamos a hacer con una relación polimórfica, por lo tanto esto ya está, lo hemos quitado de aquí. Vamos a mirar entonces estos campos de manera particular. Nombre, email y estado como tal son los que tenemos que crear ahí. Entonces voy a crear este nuevamente. El nombre de ese usuario va a ser simplemente, lo vamos a poner aquí, superadmin, vamos a llamarlo así. O vamos a llamarlo simplemente tutoadmin, ese va a ser el administrador como tal. El email, miremos que sí se llame así ese email. En la base de datos se llama email como tal. Vamos a ponerle un email, simplemente listo. Y vamos a crear aquí un password. Creo que si miramos por acá en la base de datos, en las migraciones, en la tabla usuarios como tal. Bueno, aquí está tabla user, simplemente nosotros le cambiamos. Aquí está password. Entonces vamos a crear entonces ese password, simplemente va a ser un hash make y le vamos a pasar el valor, vamos a escribir cualquier password ahí, a la parte administrativa. Este va a ser un password de prueba que vamos a tener ahí entonces. Esto es un password que está hashado para que el Laravel lo entienda cuando nosotros nos estemos logueando. Y por último, vamos a decirle estado y le vamos a pasar que está en un que ese usuario va a estar activo. Entonces de esta manera ya hemos creado también el usuario, lo que tenemos que decirle acá también a esto entonces es un return. De esta manera entonces tenemos en la variable role, tenemos la instancia de ese rol creado y tenemos la instancia de este usuario creado. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante, esto no hay problema cuando nosotros somos los superadministradores y manejamos esto, pero nosotros deberíamos tener cuidado de que cuando se vaya a ejecutar este instalador, pues obviamente estos datos no se repitan. Aquí va a haber un problema porque de hecho la base de datos nos va a saltar un problema porque va a intentar crear un rol que ya existe. Así que nosotros deberíamos hacer una consulta aquí antes y preguntar si el usuario ID1 o el rol ID1 ya existe, entonces devuelva un mensaje simplemente, no se puede ejecutar el instalador porque los datos ya existen. Vamos incluso a hacer eso en este momento. Podemos crear una función para eso, vamos a llamarla aquí también. Vamos a llamarla simplemente verificar y vamos a decirle acá entonces role find, entonces return, listo. ¿Esto qué me va a devolver? Si no encuentra el rol 1, entonces ¿esto qué va a hacer? ¿Qué va a retornar esto? Pues esto va a retornar obviamente una colección vacía porque no encuentra el rol 1, que es el super administrador. Entonces nosotros podríamos hacer simplemente esto, rol igual a rol find 1, que encuentre el 1 y decirle entonces return role is empty. Entonces, ¿qué es lo que va a devolver acá? Si está vacío, esto si está vacío, entonces él va a retornar un true o is not empty aquí. Va a retornar un true. Entonces, si no está vacía,
entonces él retorna un true. Si está vacía, entonces retorna un false. Si está vacía, es que lo vamos a dejar seguir aquí. Entonces, si está vacía. Entonces, podemos decirle aquí if o si disverificar, sí, entonces haga esto. Todo esto lo va a hacer porque está vacía. Is empty. Si no, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a devolver un mensaje a la consola diciéndole que no puede ejecutar el instalador porque ya el rol superadministrador está creado. En la documentación de Laravel, en esta parte también en Digging Deeper, en la primera parte dice Artisan Consola y entonces aquí nos enseñan cómo crear comandos, como lo estamos haciendo, pero también nos dice cómo es que vamos a devolver la información al usuario. Aquí nos dice precisamente en Writing Output, nos dice que podemos enviar la información al usuario a través de disinfo, donde nos dice que este comando fue ejecutado exitosamente. Nos podemos mandarle un mensaje de error y esto es lo que le vamos a mandar acá. Simplemente, entonces, en este caso le vamos a decir que si no, mande un error donde le digamos no se puede ejecutar el instalado. Vamos a mirar si esto está funcionando. Lo único que voy a hacer acá, en vez de retornar esto, simplemente vamos a retornar un false. Listo. Entonces simplemente lo que voy a hacer, que él va a venir, va a ejecutar, entonces disverificar no puede seguir porque yo le retorno un false, que es lo que volvería a esto si no está vacía y por lo tanto me mostraría no se puede ejecutar el instalador. Vamos a mirar qué pasa y me dice no se puede ejecutar el instalador. Aquí está entonces, aparece en rojo porque es un error. No se puede ejecutar el instalador porque ya hay un rol creado. Ahora, ¿qué pasa si yo realmente le ejecuto? Vamos a comentar esto que está aquí y vamos a copiar un disinfo. Entonces lo traemos aquí y simplemente vamos a ponerlo acá de momento. Vamos a dejarlo ahí y ejecutémoslo. Entonces bueno, ya nos sacó un error y aquí nos dice que la función dice que se está llamando a una función onNull. Ah, ok, perfecto. Entonces lo que está pasando es que este find1, si nosotros lo imprimimos, realmente no está devolviendo una función, sino que está devolviendo un nulo. Esto no está devolviendo como tal una colección, sino que está devolviendo nulo. Cuando find no encuentra nada, no devuelve una colección, sino devuelve nulo. Así que nosotros podemos retornar aquí inmediatamente return. Esto lo que va a hacer es, si lo encuentra, entonces esto va a devolver, listo, o true, porque lo encontró, o nulo. Entonces vamos a decir, si es diferente, quiere decir que no lo encontró y va a ejecutar esto como está. Vamos a volverlo a ejecutar y dice the command was successful, o sea que realmente sí hizo esto, se conectó bien con la base de datos, hizo todo el proceso, pero no encontró esto. Al no encontrar esto, entonces debe ejecutar este proceso. Vamos a ejecutarlo a ver si todo está bien en el momento. ¿Qué debería hacer ¿Qué debería hacer esto? Bueno, esto lo que debería hacer es crear un rol superadministrador, un usuario superadministrador y ya, vamos a mirar si lo está ejecutando correctamente. Listo, ya lo ejecutó. Vamos a ir aquí a mirar a phpMyAdmin, vamos a mirar aquí en TutoBlock y vamos a mirar en usuarios. Entonces en usuario ya tenemos un usuario creado correctamente con el password, con create, update y todos los datos y tenemos también los roles, tenemos un rol que se llama superadministrador con un slug superadministrador, quiere decir que esto está funcionando perfectamente. Vamos a hacer simplemente un PHP para borrar todos esos datos, migrate fresh, para que me borre todo y me lo vuelva a montar. Entonces, si venimos acá, ya no tenemos ningún dato creado. ¿Qué nos está haciendo falta entonces en este instalador? Simplemente relacionarlo. Entonces, decirle usuario, ¿sí? Relacionarlo con roles y hacer aquí, en este caso, entonces, insertar en la tabla puente el rol que corresponde a este usuario, específicamente a este usuario que está creado, este rol que se ha creado. Vamos a hacer eso en este momento. Aquí en la parte entonces de la documentación en Relationship de Eloquent ORM, aquí tenemos Inserting and Update Relation Models. Aquí está Many to Many. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Note, por ejemplo, User Roles Role ID. Así de sencillo, o el ID del rol. Yo creo que también le podemos pasar simplemente aquí la instancia de ese rol y no vamos a tener ningún inconveniente. Vamos a mirar si esto funciona. Entonces, usuario, recuerde que tenemos la relación roles que está aquí en la tabla, en el modelo usuario, está relacionado con roles, que es belongs to many, y simplemente entonces acá le tenemos que decir
attach y le pasamos el rol con el cual lo vamos a relacionar. Creo que si esto está bien, debería funcionar. Y por último, vamos a pasarle entonces un mensaje aquí. This line, el rol y usuario se instalaron correctamente. Entonces, si esto está muy bien, esto ya me va a sacar este mensaje y se habrá. ¿Qué nos queda después? Bueno, en este instalador podemos crear otros roles, podemos crear muchas otras cosas en este instalador, cosas que nosotros requiramos. Vamos a mirar entonces si esto está funcionando correctamente y no tenemos ningún problema. Entonces, el rol y usuario administrador se instalaron correctamente. Ya me apareció esta información. Quiere decir que a este usuario, el rol sí se hizo un attach y vamos a mirar en la base de datos. Volvemos acá, venimos a examinar. Ahí está entonces el rol superadministrador. Tenemos los usuarios, ahí está. Y en usuarios roles, aquí tenemos usuario ID 1, como pueden ver acá. TutoAdmin está relacionado con el rol 1. Quiere decir que nos quedó bien hecha la relación. Hasta acá entonces ya hemos hecho el instalador. Como les digo anteriormente, podríamos crear otros métodos privados acá donde podamos instalar o crear dentro de nuestras bases de datos otras cosas. De esta manera entonces podemos crear un comando con Artisan y trabajar con él en nuestro proyecto. Obviamente más adelante vamos a crear otros donde recibamos parámetros, por ejemplo donde creamos un permiso y cuál es el nombre de ese permiso, con qué rol lo vamos a relacionar. Eso lo vamos a hacer posteriormente también en este curso. Por hoy no es más, nos vemos entonces en el próximo video tutorial donde nos vamos a dedicar a mirar cómo montar la estructura del template para montar el login y poder tener ya el login en nuestro proyecto para entrar en el panel de control. Nos vemos en el próximo tutorial.